Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. En el frío amanecer del siglo XX, la arqueología aún dibujaba los primeros trazos firmes sobre el lienzo de la historia humana. Las excavaciones más célebres habían sacado a la luz las grandes civilizaciones mesopotámicas, egipcias, griegas y romanas, sosteniendo la creencia de que la agricultura y la sedentarización fueron el punto de arranque del esplendor cultural. Los libros sostenían que antes de estos hitos, nuestros ancestros eran apenas grupos errantes de cazadores y recolectores, sin arte monumental ni complejidad simbólica. Esta línea de pensamiento era casi dogmática. Primero sembramos, luego erigimos templos y ciudades. Sin embargo, en 1994, una piedra semienterrada en una colina de Turquía empezó a resquebrajar esta narrativa con la fuerza de una revelación. Klaus Schmidt, un arqueólogo alemán, exploraba la región de Anatolia, no lejos de la ciudad de Sanliurfa, cuando se topó con algo que alteraría para siempre la comprensión del pasado. Lo que al principio parecía un montículo sin mayor interés, conocido por los lugareños como Göbekli Tepe, colina panzuda en turco, se convertiría en el sitio arqueológico más asombroso del último siglo. Bajo el suelo dormían megalitos esculpidos con figuras de animales, columnas de piedras dispuestas en círculos, relieves que hablaban un lenguaje simbólico olvidado. Aquellas estructuras tenían al menos 12.000 años de antigüedad, situándolas mucho antes de la aparición de la agricultura y de las primeras ciudades conocidas. Esto rompía todos los esquemas. Era la evidencia palpable de que sociedades cazadoras, recolectoras, poseían la capacidad, la organización y el conocimiento para levantar templos sagrados de colosales proporciones. La ubicación de Göbekli Tepe en la fértil creciente de Anatolia, cerca de la frontera con Siria, también añadía otra capa de asombro. Esta región había sido considerada la cuna de la revolución agrícola, pero ahora se revelaba como un lugar donde los primeros monumentos de la humanidad se alzaron cuando, teóricamente, nadie debía haber sido capaz de construirlos. El impacto inicial fue sísmico. Los paradigmas de la historia se tambalearon. Si la religión y el simbolismo podían preceder a la agricultura, entonces quizá fue el impulso espiritual y no el hambre quien puso en marcha la civilización. Göbekli Tepe no solo reseteaba la cronología, obligaba a repensar por completo el motor que empujó a la humanidad hacia el futuro. El pasado ya no era como lo habíamos imaginado. Aquella colina panzuda acababa de abrir una puerta a un capítulo de la historia que ni siquiera sabíamos que existía. ¿Escuchas
Göbekli Tepe, un terremoto en la arqueología tradicional. En el fascinante camino que nos lleva a desentrañar los misterios de Göbekli Tepe, uno de los aspectos más reveladores y trascendentales es su datación y la antigüedad que ostenta. Este es el punto de partida que cambia para siempre nuestra comprensión sobre el desarrollo de las civilizaciones humanas. Hasta el descubrimiento de este yacimiento, el relato tradicional situaba los albores de las construcciones monumentales en torno a los 3000 a.C., con la edificación de las primeras pirámides en Egipto, y alrededor del 2500 a.C., con el levantamiento de Stonehenge en Inglaterra. Göbekli Tepe dinamita esta línea temporal de un plumazo. Los estudios arqueológicos en el sitio, situados en el sudeste de la actual Turquía, revelaron que las estructuras más antiguas fueron construidas hace más de 11.600 años, situándonos alrededor del 9.600 a.C. Esta cronología se estableció principalmente mediante la técnica de datación por radiocarbono, también conocida como carbono 14. Este método, basado en la desintegración del isótopo radioactivo carbono 14 presente en materia orgánica, ha permitido precisar la antigüedad de los restos encontrados en el yacimiento, sobre todo fragmentos de carbón y huesos hallados en las capas más antiguas. Para entender la magnitud de este hallazgo, es necesario compararlo con otros hitos arquitectónicos de la humanidad. Göbekli Tepe se erigió aproximadamente 6000 años antes que Stonehenge y las grandes pirámides de Giza, dos de las construcciones más icónicas de la prehistoria y la antigüedad. Esta comparativa nos permite dimensionar el salto temporal. Göbekli Tepe es más antiguo para los constructores de Stonehenge de lo que Stonehenge lo es para nosotros en la actualidad. Un desfase temporal que nos obliga a replantear profundamente el grado de desarrollo alcanzado por aquellas culturas tan remotas. Este periodo cronológico, el que enmarca el esplendor constructivo de Göbekli Tepe, es conocido como el Neolito precerámico. Se trata de una etapa de transición en la que las comunidades humanas comenzaban a dejar atrás su estilo de vida puramente nómada, vinculado a la caza y la recolección, para dar los primeros pasos hacia el sedentarismo y la domesticación de plantas y animales. Sin embargo, en el caso de Göbekli Tepe, los indicios sugieren que se trata de una sociedad que, si bien mostraba signos de complejidad social y organizativa, aún no había adoptado plenamente la agricultura. Este hecho resulta revolucionario. Hasta entonces, se creía que la agricultura era el detonante necesario para que las sociedades se organizaran en asentamientos permanentes y, eventualmente, erigieran construcciones monumentales. Göbekli Tepe invierte esta secuencia. Aquí, la colaboración para levantar este santuario megalítico pudo haber sido precisamente el catalizador que impulsó a esos grupos humanos a adoptar prácticas agrícolas y de domesticación. Las repercusiones de esta cronología y las evidencias asociadas son de un calado colosal. Nos hallamos ante la prueba de que, mucho antes de lo que imaginábamos,
los seres humanos ya eran capaces de coordinarse, planificar y erigir estructuras colosales en un ejercicio de esfuerzo colectivo que denota una organización social compleja. Implica también que conceptos como la espiritualidad, el simbolismo y la búsqueda de trascendencia formaban parte integral de estas sociedades miles de años antes de que el sedentarismo y la agricultura fueran comunes. Göbekli Tepe sugiere que fue la necesidad de congregarse y celebrar ritos en torno a lo sagrado lo que pudo haber motivado a estos grupos a permanecer más tiempo en un mismo lugar, generando las condiciones para que surgiera la agricultura. Es decir, podría ser que no fue el pan lo que llevó a la construcción de templos, sino que fueron los templos los que condujeron al cultivo de trigo. La datación de Göbekli Tepe no solo nos ofrece una cifra asombrosa, nos empuja a redefinir los cimientos mismos de nuestra historia como civilización. Nos recuerda que, en los albores del tiempo, aquellos hombres y mujeres ya levantaban su mirada al cielo y esculpían en piedra su deseo de comprender el misterio de la existencia. La estructura del sitio revela un complejo arquitectónico que ha asombrado a arqueólogos y estudiosos desde su descubrimiento. Este enclave, considerado el templo más antiguo del mundo, data de aproximadamente el 9600 a.C., y su diseño y técnica constructiva desafían las concepciones tradicionales sobre las sociedades de cazadores-recolectores de la época. Uno de los aspectos más sobresalientes de Göbekli Tepe es la presencia de monolitos de piedra en forma de T, cuya altura oscila entre los 3 y los 6 metros, y algunos alcanzan un peso superior a las 16 toneladas. Estos pilares se encuentran dispuestos en recintos de planta circular u ovalada, formando anillos concéntricos que parecen haber sido erigidos con una planificación y destreza sorprendentes. Los monolitos no son meras piedras toscas, sino que presentan elaborados grabados y relieves que representan animales como jabalíes, zorros, grullas, serpientes y escorpiones, además de figuras humanas estilizadas y motivos simbólicos que sugieren un lenguaje visual aún por descifrar completamente. Estos relieves no son decorativos sin más, parecen transmitir narrativas mitológicas o códigos rituales, lo que dota a la construcción de un fuerte carácter simbólico y espiritual. Las excavaciones han revelado que el sitio no es un conjunto estático, sino que presenta una compleja superposición de estructuras. Los recintos más antiguos se hallan enterrados bajo capas de tierra y escombros, sobre los cuales se construyeron otros en épocas posteriores. Esta sucesión de niveles evidencia que el lugar fue utilizado durante milenios y sugiere que los constructores no buscaban únicamente erigir un espacio ceremonial, sino que había una intencionalidad en cubrir y renovar las estructuras de manera cíclica, quizás en correspondencia con creencias sobre el renacimiento o la continuidad de la vida. A diferencia de otros asentamientos contemporáneos, en Göbekli Tepe no se han hallado evidencias claras de vivencias o vida cotidiana, como hogares, utensilios domésticos o sepulturas. Todo apunta a que se trata de un centro ceremonial,
un punto de convergencia para comunidades dispersas que acudían a realizar rituales religiosos, probablemente relacionados con la casa, la fertilidad y la conexión con el mundo espiritual. Los animales tallados podrían representar tanto amenazas como presas esenciales para la supervivencia, pero también podrían simbolizar fuerzas totémicas o deidades protectoras. El misterio que rodea a Göbekli Tepe se acrecienta al considerar cómo lograron erigir esas colosales estructuras sin contar con herramientas metálicas ni el uso de la cuerda. Los constructores tallaban los bloques de piedra caliza con instrumentos de sílex, lo que requería una habilidad y perseverancia extraordinarias. Para transportar y erigir los monolitos, se cree que empleaban rodillos de madera, trineos y posiblemente cuerdas de fibras vegetales, combinando fuerza humana coordinada con ingeniosas técnicas de palanca. El trabajo colectivo necesario para tal empresa sugiere la existencia de una organización social compleja con líderes o chamanes que movilizaban y guiaban a grupos numerosos en estas labores monumentales. El enigma no solo radica en sus imponentes piedras, sino en el mensaje que parece susurrar desde el amanecer de la civilización. La espiritualidad y la búsqueda de sentido pudieron haber sido el motor primigenio que unió a los seres humanos en la creación de los primeros templos, mucho antes de que la agricultura y la vida sedentaria transformaran el curso de la historia. En las profundidades del tiempo, cuando la humanidad aún daba sus primeros pasos en la complejidad del pensamiento simbólico y la espiritualidad organizada, los constructores de Göbekli Tepe esculpieron en piedra un lenguaje enigmático de símbolos y figuras que aún hoy nos desafían a comprender su verdadero significado. En este santuario prehistórico, las representaciones de animales no eran simples decoraciones, formaban parte de un mensaje ancestral que, quizá, hablaba de la vida, la muerte y el vínculo entre este mundo y el más allá. Cada figura esculpida en los monolitos de Göbekli Tepe parece haber sido escogida con una intencionalidad precisa. Las serpientes, con su capacidad de mudar de piel, han sido interpretadas en numerosas culturas como símbolos de renacimiento, transformación o incluso de peligro latente. Los zorros, conocidos por su astucia, podrían representar un espíritu tramposo o un mediador entre mundos. Los jabalíes, animales feroces y difíciles de domesticar, tal vez simbolizaban la fuerza bruta y la supervivencia. Los buitres, que en muchas civilizaciones antiguas estaban relacionados con la carroña y la purificación de la carne en los rituales de exposición funeraria, podrían haber jugado un papel clave en las creencias sobre la muerte. Los leones, con su poder y majestuosidad, evocaban el dominio sobre el territorio y la autoridad. ¿Eran estos animales meros elementos decorativos o respondían a un código sagrado entendido por los antiguos habitantes de la región? Las similitudes entre los símbolos de Göbekli Tepe y los rituales mortuorios de civilizaciones posteriores nos llevan a considerar una posible relación con los mitos de la muerte y el tránsito del alma. En culturas como las de los hititas, los egipcios y los mesopotámicos, la presencia de ciertos animales estaban vinculada a procesos de transformación
después de la muerte. En Göbekli Tepe, los buitres esculpidos recuerdan las prácticas de exposición cadavérica que se han documentado en otras sociedades neolíticas, donde los cuerpos eran dejados a la intemperie para que las aves limpiaran sus restos, facilitando el viaje del espíritu al otro mundo. ¿Podría ser que este sitio representara un nexo entre lo terrenal y lo divino? ¿Un punto de encuentro para guiar las almas hacia el más allá? Uno de los elementos más intrigantes son los monolitos en forma de T, los cuales presentan detalles antropomorfos, incluyendo brazos y manos esculpidos en la parte inferior. Estas figuras parecen evocar seres humanos o entidades con características divinas. La ausencia de rostros podría indicar un intento de representar a deidades sin rasgos específicos, otorgándoles un carácter abstracto y universal. ¿Son guardianes? ¿Chamanes? ¿O acaso manifestaciones de un poder superior incomprensible para nosotros? Las posturas de los brazos sugieren una posición ritual o ceremoniosa, lo que refuerza la idea de que estas estructuras eran más que meros pilares arquitectónicos, eran vehículos de conexión con lo sagrado. Las posibles interpretaciones de estas figuras abren un abanico de hipótesis. Algunos investigadores creen que los monolitos representaban deidades primigenias, fuerzas de la naturaleza que guiaban la existencia de los primeros grupos humanos. Otros sostienen que eran guardianes del recinto, protectores espirituales del espacio sagrado. También se ha sugerido que podrían representar chamanes en estado de trance, mediadores entre los mundos de los vivos y los muertos, entre lo material y lo espiritual. La iconografía de Göbekli Tepe nos sitúa ante una de las primeras expresiones de pensamiento simbólico complejo de la humanidad. La disposición de las figuras, su repetición y su asociación con el espacio ritual nos indican que no eran elementos arbitrarios, sino partes de un lenguaje que aún no hemos descifrado del todo. Si este era un lugar de reunión ceremonial, un santuario dedicado a los misterios de la existencia, entonces cada piedra tallada, cada animal representado y cada figura antropomorfa tenía un propósito profundo: conectar a quienes lo erigieron con los grandes enigmas de la vida y la muerte. Göbekli Tepe es un testamento en piedra de la capacidad humana para buscar respuestas más allá de la simple supervivencia. Es el eco de una espiritualidad que, aunque primitiva en su cronología, era ya sofisticada en su alcance y significado. Nos queda la tarea de seguir explorando, interpretando y maravillándonos con este enigma que nos habla desde el amanecer de la civilización. La imagen de Göbekli Tepe, majestuoso y olvidado bajo toneladas de tierra, es una de las más enigmáticas de la historia de la humanidad. ¿Por qué una civilización tan avanzada en su época decidiría enterrar su obra monumental? Las respuestas no son sencillas, pero las preguntas que surgen nos llevan a un terreno fascinante. Sabemos que la cobertura deliberada de Göbekli Tepe ocurrió hace aproximadamente 8.000 años. No fue el paso del tiempo ni una catástrofe natural lo que ocultó este lugar sagrado, sino manos humanas que, con meticulosidad y esfuerzo, lo cubrieron con tierra y escombros.
asegurando su permanencia en el olvido durante milenios. La cantidad de material empleado sugiere un acto intencional y organizado, no una acción espontánea o improvisada. ¿Qué llevó a estas gentes a sepultar un lugar de tal magnitud? Existen varias hipótesis. Una de las más aceptadas plantea que se trató de un ritual de clausura. En muchas culturas, cuando un templo o un sitio sagrado deja de ser usado, se lleva a cabo un proceso ceremonial para marcar el final de su utilidad espiritual. Sellarlo bajo la tierra habría sido una forma de devolverlo a los dioses, proteger su esencia o evitar que quedara profanado por usos posteriores que no respetaran su propósito original. Otra posibilidad es que la cobertura haya respondido a una necesidad de protección. Quizás las mismas personas que erigieron Göbekli Tepe temieron su destrucción, bien por conflictos tribales, bien por un cambio en las condiciones ambientales o en la estructura social. Enterrarlo habría sido un acto de preservación consciente, una cápsula del tiempo destinada a proteger sus secretos hasta un futuro lejano. Pero también cabe la idea de que el entierro haya sido motivado por algo más profundo: miedo, un cambio de creencias, una transformación cultural que llevó a sus constructores a repudiar lo que antes veneraban. ¿Acaso un nuevo sistema de creencias hizo que el culto anterior fuera visto como peligroso o prohibido? En la historia hay múltiples ejemplos de civilizaciones que destruyeron o cubrieron los monumentos de sus antecesores cuando su cosmovisión cambió de forma radical. La posibilidad de una nueva religión imponiéndose sobre la anterior no puede ser descartada. Tal vez los símbolos y figuras de Göbekli Tepe dejaron de ser vistos como protectores y pasaron a ser considerados amenazas. Las esculturas de animales feroces, las enigmáticas formas antropomorfas, todo lo que alguna vez representó la conexión entre lo humano y lo divino, pudo haber sido reinterpretado como un peligro, como un vestigio de una era que debía ser sellada y olvidada. Lo que resulta incuestionable es que en este entierro nos habla de un cambio significativo. No fue una simple pérdida de interés, sino una acción intencional con un propósito concreto. El misterio sigue abierto y cada hallazgo en Göbekli Tepe nos acerca un poco más a entender qué llevó a una sociedad avanzada a ocultar su obra más grandiosa bajo el velo del tiempo. La revolución neolítica ha sido durante mucho tiempo vista como el punto de inflexión que permitió a la humanidad pasar de la vida nómada a la civilización. La narrativa clásica nos ha contado que fue la agricultura la que, al proporcionar excedentes alimenticios, facilitó la sedentarización, el crecimiento de las poblaciones y, en consecuencia, el desarrollo de las primeras ciudades y estructuras de gobierno. Sin embargo, el hallazgo de Göbekli Tepe ha desafiado este paradigma, sugiriendo que los centros religiosos pudieron haber sido el verdadero catalizador de la organización social y el posterior surgimiento de las civilizaciones. Antes de adentrarnos en esta revolución conceptual, es importante recordar el contexto en el que se encontraban los seres humanos
hace unos 12.000 años. Eran cazadores-recolectores, sociedades móviles con una estructura social flexible y una relación directa con la naturaleza. Se asumía que esta forma de vida solo había cambiado cuando la agricultura permitió la acumulación de recursos y la permanencia en un mismo lugar. Pero el descubrimiento de Göbekli Tepe, un santuario monumental en la actual Turquía, sugiere algo distinto. Antes de cultivar la tierra, nuestros ancestros ya construían imponentes estructuras rituales, requiriendo coordinación, planificación y un sistema social complejo. Göbekli se compone de enormes pilares de piedra caliza dispuestos en círculos, algunos con intrincados relieves de animales y figuras abstractas. Lo impactante es que este sitio fue erigido por comunidades que no practicaban la agricultura ni la domesticación de animales. Esto sugiere que la necesidad de un espacio para rituales colectivos impulsó a los grupos humanos a colaborar en proyectos monumentales mucho antes de que la producción de alimentos garantizara asentamientos estables. En otras palabras, podría haber sido la espiritualidad más que la subsistencia lo que llevó a los primeros indicios de civilización. Esta reinterpretación de la revolución neolítica no solo cambia nuestra visión sobre la prehistoria, sino que también tiene profundas implicaciones para el desarrollo de Mesopotamia y otras civilizaciones del creciente fértil. Si las creencias religiosas jugaron un papel tan crucial en la organización social temprana, podría explicarse por qué en las primeras ciudades mesopotámicas los templos eran el centro neurálgico de la vida comunitaria y económica. Los zigurats de Ur y Uruk, por ejemplo, no eran meras construcciones religiosas, sino también instituciones de poder, almacenamiento de grano y administración. Lo que Göbekli Tepe nos está diciendo es que la espiritualidad y la organización social pueden haber sido más antiguas y determinantes de lo que suponíamos. Esta idea también nos lleva a reconsiderar otros centros prehistóricos de culto en distintas partes del mundo, como los complejos megalíticos de Europa y los antiguos sitios rituales de América, planteando la posibilidad de que la religión y la construcción de espacios ceremoniales hayan sido motores fundamentales en la creación de las primeras sociedades organizadas. En definitiva, la revolución no solo fue agrícola, también fue social y espiritual. Göbekli Tepe nos obliga a replantearnos la historia humana desde un enfoque en el que la búsqueda de sentido y lo sagrado pudiera haber sido la chispa que encendió la llama de la civilización mucho antes de que el arado surcara la tierra. Desde que el hallazgo fue descubierto en la década de 1990, la comunidad arqueológica y los entusiastas de los misterios han debatido sin descanso sobre la naturaleza de este sitio colosal. Erigido hace más de 11.500 años, mucho antes de que la humanidad, según la narrativa oficial, dominara la agricultura y la sedentarización, este conjunto de estructuras ha dejado perplejos a los investigadores. ¿Cómo es posible que sociedades presuntamente nómadas hayan construido un templo con semejante grado de sofisticación?
Esta pregunta ha dado pie a múltiples teorías, algunas basadas en la evidencia arqueológica y otras en la especulación más osada. Entre las hipótesis más intrigantes está la posibilidad de que Göbekli Tepe sea el resultado del contacto con una civilización avanzada, bien sea terrestre o de origen desconocido. En diversas culturas ancestrales abundan relatos sobre dioses o seres de las estrellas que enseñaron a los humanos las bases de la arquitectura, la astronomía y la espiritualidad. Algunos sostienen que esta catedral megalítica pudo haber sido erigida bajo la guía de una civilización anterior perdida, cuyos conocimientos tecnológicos y espirituales se desvanecieron con el tiempo, o bien bajo la influencia de seres que la humanidad aún no ha identificado. Más allá de los debates sobre la autoría del sitio, Göbekli Tepe se ha postulado como el primer santuario de la humanidad. Su datación lo ubica en un tiempo en el que la religión organizada aún no existía en la forma en la que conocemos. Algunos arqueólogos sugieren que este complejo era un lugar de reunión para ceremonias chamánicas, posiblemente relacionadas con la caza, la fertilidad o incluso con un sistema de creencias que incluía la vida después de la muerte. La ausencia de restos habitacionales refuerza la idea de que el sitio no era un asentamiento común, sino un espacio dedicado a rituales y prácticas espirituales de una magnitud sin precedentes en la prehistoria. Las estructuras, al estar enterradas intencionalmente, abren la puerta a la posibilidad de que su mensaje o propósito haya sido preservado en los mitos de las civilizaciones que vinieron después. Algunos investigadores han vinculado este sitio con la historia del Jardín del Edén. En la Biblia, el Edén es descrito como un paraíso perdido, un lugar de origen de la humanidad del cual fue expulsada. ¿Y si Göbekli Tepe representa una memoria ancestral de un tiempo dorado anterior al surgimiento de las ciudades y la agricultura? Además, el hecho de que el sitio haya sido sepultado de manera intencionada hace pensar en una catástrofe global que obligó a sus constructores a abandonar el lugar. Esto encaja con el mito del diluvio universal, presente en diversas culturas alrededor del mundo, desde la epopeya de Gilgamesh hasta el relato bíblico de Noé. Uno de los aspectos más fascinantes es su relación con la astronomía. Algunos investigadores han propuesto que los pilares del sitio pueden estar alineados con constelaciones específicas como Orión o la estrella polar de aquel tiempo. Se han encontrado alineaciones que podrían marcar eventos astronómicos significativos, como equinoccios o la aparición de ciertos cuerpos celestes en el horizonte. Esto sugiere que los constructores de Göbekli Tepe no solo poseían conocimientos de arquitectura y simbolismo, sino que también observaban el cielo con gran precisión, lo que plantea la posibilidad de que este lugar fuera un observatorio prehistórico, un centro de conexión entre el cosmos y la Tierra. Una de las figuras más enigmáticas es la recurrente representación de buitres en sus relieves. Esto ha llevado a algunos arqueólogos a vincular el sitio con la práctica del entierro celeste. En esta costumbre
Los cadáveres eran expuestos a las aves carroñeras, que se encargaban de consumir los restos, permitiendo que el alma del difunto ascendiera a los cielos. Culturas posteriores, como los sumerios y los hititas, mantuvieron mitologías relacionadas con el simbolismo del buitre. Este vínculo sugiere que Göbekli Tepe pudo haber sido un espacio sagrado donde se realizaban rituales funerarios con profundas implicaciones espirituales y cósmicas. Göbekli Tepe sigue siendo un rompecabezas para la historia de la humanidad. Sus misterios nos desafían a repensar los orígenes de la civilización, el papel de la espiritualidad en los albores de nuestra especie y las posibles conexiones con civilizaciones desconocidas. ¿Era este un templo de adoración a dioses ancestrales, un observatorio astronómico o quizás un legado de una civilización perdida? Aunque las respuestas siguen eludiéndonos, lo que es seguro es que Göbekli Tepe es una pieza clave en la historia de nuestros orígenes y el reflejo de una humanidad que mucho antes de lo que creíamos ya miraba al cielo en busca de respuestas. Continuará. Curiosidades de la historia. Los 5 asteroides más peligrosos del Sistema Solar. Hace aproximadamente 66 millones de años, nuestro planeta experimentó el impacto de un asteroide de dimensiones urbanas. Este evento liberó una cantidad de energía equivalente a la detonación de 72 billones de toneladas de TNT, formando una cicatriz de 180 kilómetros en lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, México. La consecuencia más notoria de este asteroide, denominado el impactor Chicxulub, fue la extinción de los dinosaurios no aviares y cerca del 75% de las especies terrestres. En un esfuerzo por prevenir colisiones similares, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, CNEOS, de la NASA, opera el sistema de monitoreo de impactos SENTRI. Este sistema realiza análisis continuos a largo plazo de las posibles órbitas futuras de asteroides potencialmente peligrosos. Para cuantificar la peligrosidad, los astrónomos utilizan la escala de peligro de impacto técnico de Palermo. Esta escala combina 2 valores: la probabilidad de que ocurra el impacto y cuánto daño podría causar. Si el puntaje es 0, el riesgo es similar al riesgo promedio de objetos similares en el pasado. Pero si el puntaje es más 2, significa que el riesgo es 100 veces mayor que eventos aleatorios anteriores. Valores negativos sugieren que el evento no tendría consecuencias probables, y valores entre -2 y 0 indican situaciones que deben ser monitoreadas con atención. Teniendo en cuenta esta escala, hay 5 asteroides que representan un riesgo significativo para la Tierra, con valores en la escala de Palermo por encima de -2. El primero, Bennu, dimensiones de 0,49 kilómetros, masa de 74 millones de toneladas. Descubierto en septiembre de 1999 y oficialmente designado como 101955, Bennu, un pájaro de la mitología egipcia, actualmente encabeza la lista de los más peligrosos. De acuerdo con los cálculos de la NASA, hay una probabilidad del 0,037% o una entre 2.700 probabilidades
de que colisione con nuestro planeta cuando se acerque a la órbita de la Tierra para el 24 de septiembre del 2182. Si se produjera un impacto, la energía asociada con la colisión sería de 1.200 megatones en equivalente de TNT. A modo de comparación, el equivalente del TNT del arma termonuclear más poderosa jamás probada, la bomba del Tsar, era de aproximadamente 54 megatones. En anticipación a este evento, los científicos están llevando a cabo un análisis detallado de este asteroide rico en carbono, que se cree se separó de un asteroide más grande entre 2.000 millones y 700 millones de años atrás. Es por eso que en septiembre del 2023, la sonda espacial OSIRIS-REx de la NASA regresó a la Tierra con muestras recogidas de la superficie de Bennu, que está siendo examinada por equipos de investigadores de todo el mundo. En segundo lugar en riesgo se encuentra el asteroide 29075-1950 de dimensiones de 1,3 kilómetros y con una masa de 78 millones de toneladas. Descubierto inicialmente en febrero de 1950 y redescubierto 50 años después, se piensa que 1950 DA es un asteroide con un alto contenido de hierro y níquel. Con una probabilidad del 0,0029% o una entre 34.500, existe la posibilidad de que impacte la Tierra el 16 de marzo del 2880. Un impacto liberaría la energía equivalente a 75.000 millones de toneladas de TNT, suficiente para desencadenar una catástrofe global que podría poner en peligro la existencia de la humanidad. El tercero es el 2023 TL4, de dimensiones 0,33 kilómetros y una masa de 47 millones de toneladas. Descubierto en el 2023, el asteroide 2023 TL4 ilustra cómo un nuevo objeto espacial puede convertirse inmediatamente en uno de los asteroides potencialmente más peligrosos. Observaciones realizadas entre el 8 y el 19 de octubre del 2023 indican que tiene una probabilidad del 0,00055% o una entre 181.000 de impactar la Tierra el 10 de octubre del 2119. En caso de impacto, liberaría la energía equivalente a la detonación de 7.500 millones de toneladas de TNT. En el número 4 está el 2007 FT3, de dimensiones de 0,34 kilómetros y una masa de 54 millones de toneladas. Es un asteroide perdido, pues no se ha vuelto a observar desde el 2007. Eso quiere decir que los astrónomos no tienen su órbita bien definida, por lo que la incertidumbre sobre dónde está es bastante grande. Según los cálculos de la NASA, el máximo acercamiento del asteroide a la Tierra en 2024 no ocurrirá hasta finales de diciembre, cuando esté aproximadamente a la misma distancia que separa al Sol de la Tierra. La tabla de riesgo SEMTRI muestra una probabilidad estimada de 1 entre 11 millones de que el asteroide impacte la Tierra el 2 de octubre del 2024, lo cual es 1 entre 900 veces menor a la amenaza de fondo, la probabilidad de que un asteroide cualquiera choque con la Tierra en un momento cualquiera. Del mismo modo, la NASA estima que hay una probabilidad del 0,0000096% o 1 entre 10 millones de que impacte nuestro planeta en 2030.
En caso de impacto, liberaría la energía equivalente a la detonación de 2,6 mil millones de toneladas de TNT, suficiente para causar daños regionales masivos, pero no a nivel global. El quinto y último es el 1979 XB, de dimensiones 0,66 kilómetros y una masa de 390 millones de toneladas. Es otro asteroide perdido. No ha sido visto en unos 40 años y por tanto nuestro conocimiento de su órbita es bastante limitado. Según los científicos del CNEOS, a mediados de diciembre del 2024, el asteroide tendrá un 0,05% de posibilidades de acercarse a la Tierra a una décima parte de la distancia Tierra-Sol, pero no pasará a menos de 750.000 kilómetros de la Tierra. Además, existe una probabilidad de 1 entre 1,8 millones de que impacte la Tierra en diciembre del 2113. Una colisión liberaría la misma energía que la detonación de 30.000 millones de toneladas de TNT. La noción de un impacto de asteroide puede resultar aterradora, pero es crucial entender que todos los asteroides mencionados se catalogan como cero o blanco en la escala de peligro de Torino. Esta escala, adoptada por la Unión Astronómica Internacional en 1999, asigna un número del 0 al 10 para indicar el riesgo de impacto y las consecuencias asociadas. Niveles del 8 al 10 se encuentran en la zona roja, denotando asteroides que inevitablemente colisionarán con la Tierra, con consecuencias que van desde la destrucción localizada hasta una catástrofe climática global que amenazaría la civilización. En contraste, el nivel 0, la zona blanca, indica cero riesgo de impacto o un riesgo tan ínfimo que puede considerarse nulo. Es crucial señalar que ni Bennu ni 1950 DA cuentan con clasificaciones en la escala de Torino, ya que sus impactos previstos se proyectan más allá de los próximos 100 años, que es el margen de tiempo que usa la NASA para identificar amenazas significativas de impacto. Por supuesto, la posibilidad de que existan objetos potencialmente peligrosos sin descubrir persiste, dado que miles de asteroides, desde posibles destructores de ciudades hasta algunos de escala planetaria, podrían estar ocultos tras el resplandor solar. Esta realidad subraya la importancia de la constante vigilancia y búsqueda de asteroides cercanos a la Tierra por parte del CNEOS, utilizando tecnologías avanzadas para prever y prevenir eventos cósmicos que puedan poner en riesgo nuestro planeta. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Se me olvidaba. Este programa sería mucho más difícil de hacer sin la colaboración de ChatGPT, mi IA favorita.